que me indica y que me lo dijo en los primeros renglones es que el tratamiento actual es con insulina cada 24 horas. Porque si fuera diabetes tipo 2, se empieza con otro esquema de tratamiento, a menos que ya haya sido fallido metformina más o metformina más doble tratamiento, metformina más triple tratamiento. Eso es algo que, y aparte por la edad que tiene, pues es poco probable que ya haya sido fallido a todos las terapias combinadas de hipoglucemiantes orales. Otra cosa, bueno, el anion gap alto, eso quiere decir que tiene acidosis, puede ser cetoacidosis diabética por beta-hidroxibutirato o acidosis láctica. Tiene la hemoglobina glucosilada del 12, que está muy alta, pues el valor de referencia es 6.4. ¿Esto qué indica, aparte, Sergio? La hemoglobina glucosilada es... ¿Qué indica en la paciente esto? ¿Mande? ¿Qué indica en la paciente esto? Indica que dentro de los 120 días anteriores al estudio no tuvo un control adecuado de glucosa, porque la hemoglobina glucosilada mide los parámetros de glucosa en sangre durante 120 a 121 días. Exacto. Ok, muy bien, me parece interesante tu participación. Vamos a retomar después el caso. Entonces, el siguiente caso es el señor Pedro M. Tiene 47 años, acude por primera vez por poliuria, polidipsia y pérdida de peso de 9 kilogramos en 3 semanas. Él tiene una glucosa de 256 y hemoglobina glucosilada de 10.2, triglicéridos de 280, colesterol 245, HDL 42 y colesterol LDL de 157. Él tiene un peso de 88 kilogramos actual, con talla de 1,65 metros, IMC 32.3 kilogramos metro cuadrado. Tiene acantosis nígricas en cuello, axilas, codos, nudos en manos e ingles. Un abdomen, una circunferencia de cintura de 120, sin aparente espleno y hepatomegalia, ¿no? El paciente tiene antecedente de madre y abuelo maternos con diabetes, ambos muertos por complicaciones renales. Tiene otros hermanos que padecen obesidad y no se han realizado estudios específicos para diagnosticar, pues, algún tipo de diabetes. El paciente pregunta al doctor o a la doctora, Aline Rivera Román, le dice: con estos estudios tengo diabetes, necesito otros estudios para confirmar la enfermedad de diabetes tengo. Manifiéstate, Aline Rivera. Creo que no está. Está su imagen. Sí estoy, pero estoy leyendo otra vez. Perdón, te doy. Te voy a poner el caso otra vez. Entonces, hombre de 47 años que acude por síntomas de poliuria, polidipsia y pérdida de peso de 3 semanas, tiene una glucosa alta, triglicéridos y colesterol altos, tiene un peso, un IMC de 32, tiene acantosis, tiene aumento de la circunferencia de cintura, tiene antecedentes familiares de diabetes. ¿Qué tiene el paciente, Aline? Doctor, ¿puedo ayudarle? A ver, Denise Barrios Vera. A ver, híjoles. A ver, Denise. Bueno, según la primera pregunta que dice que con los estudios ya tiene diabetes, bueno, diría que sí, porque tiene síntomas y además, o sea, la toma está mayor de 2 dosis, la toma de glucosa.
Entonces, esos criterios con los que puedes confirmar diabetes. O, bueno, para mí sería tipo... ¿Tipo qué, perdón? Tiene pues, índice heterogénico. Tipo 2. Tipo 2, ok, es que se escuchó recortado de repente. Muy bien, ¿qué más? Denise Barrios. Sí, por su primero de cintura, por 80. ¿Puedo poner el caso? Por favor. Sí, lo que tú me digas. Ahí está el caso. Perdón, listo. Sí, listo. Además, por ejemplo, tiene un IMC elevado en lo que es como característica de la mayoría de los diabéticos de tipo 2 y tiene antecedentes, y pues en el Harrison decía que, por ejemplo, en la tipo 2 el 70% de los con diabetes tienen familiares. Ok, muy bien. Entonces podemos comentar aquí que, bueno, sin duda todos estamos de acuerdo en que el paciente tiene diabetes, ¿no? O sea, no tiene que realizarse estudios adicionales. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Doctor, tengo una pregunta. Sí, en el caso clínico, cuando dice que tiene una glucosa de 216, pero no especifica, ¿es glucosa en cualquier momento del día, en ayuno, después de la prueba de 75? Es una glucosa casual. Es una glucosa. Sí, exacto. Oye, ya se trabó tu micrófono. Sí, es una glucosa casual. Y la pregunta que yo les digo, estábamos de acuerdo en que el paciente tiene diabetes, ¿de acuerdo, Sergio? Sí. Ok, ¿no tienes duda, Sergio, que tiene diabetes el paciente? No, sí tiene. Ya podemos decirle que sí tiene diabetes al paciente. Sí. Perfecto. Pues muy bien, todos estamos de acuerdo, entonces, que el paciente tiene diabetes. ¿Por qué? Porque tiene síntomas de diabetes. ¿Por qué? Porque tiene una glucosa definitoria de diabetes. ¿Por qué? Porque tiene hemoglobina glucosilada también definitoria de diabetes. Porque tiene antecedentes familiares de diabetes, y algunas cosas comentaron los compañeros, como la presencia de obesidad y datos de resistencia a insulina, que no recomendaron, pero también es esto. A ver, un caso para, voy a ver la lista aquí. Fausto Orlando, ese es caso para Fausto Orlando. Juan es un paciente de 27 años. Juan es un paciente de 27 años que tiene diagnóstico de diabetes mellitus desde hace 3 años. Lleva tratamiento de medicamentos orales no especificado y lo lleva de manera irregular. Hace un mes acudió con un médico particular por poliuria, polidipsia y malestar general. Estudios de laboratorio: una glucosa de 300 miligramos con creatinina 1.08. Examen de orina con una densidad de 0.23 con 5 de pH. Glucosuria de 250. Cetonas de 30 miligramos. Le indicaron tratamiento con metformina y empaglifloxina a dosis de 1000 con 12.5 miligramos 2 veces al día. Y actualmente llega a urgencias por malestar general, poliuria, polidipsia y disnea. El paciente es ingresado a terapia intermedia por cetoacidosis diabética. La pregunta para su compañero es: ¿el paciente tiene diabetes tipo temprano? ¿O tiene diabetes tipo MODY? ¿O tiene diabetes tipo LADA? ¿Cuál será la más correcta, apropiada para Juan, para la diabetes de Juan? Bueno, Fausto. El paciente en este caso... ¿Sigo? ¿O? Adelante, te escuchamos. Bueno, en el caso, paciente, su edad es algo discrepante con lo que marcan digamos que los diagnósticos base, ¿no? Si nos referimos en el cuanto de los estudios, la glucosa es
muy alta, tiene 302. En el caso de la glucosuria, se supone que no debería haber glucosuria en el caso de estudios renales, cetonas altas, y en el caso, pues, al tener metformina y empaglifosina, podemos decir que es reciente, ¿no? El tratamiento, ya que es como tal la base del tratamiento inicial. Y fuera de que tiene esos estudios, maneja como tal los síntomas básicos, ¿no? Poliuria, polidipsia. Y en el caso de la disnea lo basamos por la cantidad alta, en el caso de las cetonas y la glucosa. Así que si está en el caso de la acidosis diabética. Yo me centro en este caso más que si tuvo 27 años y que fui diagnosticado de hace 3 años, o sea, en ese caso tendría 24, la edad no correspondería, así que a mi criterio sería diabetes de tipo 2 de inicio temprano. Diabetes tipo de inicio temprano, ok, interesante tu participación. ¿Alguien más quiere participar con este caso? Sí. Que diga yo. Yo, David, adelante. yo quisiera decir que es diabetes tipo LADA. ¿Por qué? Porque para los tipos LADA son los que ya tienen un tratamiento, son incontrolados, son casi llegando a diabetes tipo 2, pero en diabetes tipo 2 es muy infrecuente el tipo de cetoacidosis, pero en los tipos LADA había visto que era un poco más frecuente. Así que tiene todo lo que había dicho mi compañero, pero por el tipo de cetoacidosis que se está presentando, me gustaría decir que es tipo LADA. No sé si esté correcto en esa parte o no. O okay. si También es importante e interesante tu participación. Hoy vamos a definir más a ratito qué tiene. A ver, vamos a ver una mujer por ahí, ya son 2 hombres o una mujer. Giovanna Guzmán, a ver, Giovanna Guzmán. Manifiéstate, Giovanna Guzmán, que este es tu caso clínico. Juanita tiene 26 años, todos son casos reales, son casos de mi consulta, son casos que he visto y que, bueno, por supuesto se los traje para pensar, para analizar qué tipo de diabetes puede ser y que a veces realmente pues es muy obvio el diagnóstico, pero a veces no es tan obvio, ¿no? Juanita tiene 26 años, tiene embarazo de 27 semanas. Ella se encuentra asintomática, excepto porque ha aumentado 15% más de peso esperada para la edad gestacional. Y tiene un feto también grande para la edad gestacional. Ella es referida por su ginecólogo por los siguientes estudios. Tiene una glucosa de 156, creatinina 0.9, hemoglobina glucosilada de 6.8. Y la pregunta que tiene Juanita para su compañera dice: ella tiene antecedente de diabetes en madre y tías maternas. ¿La paciente tiene diabetes gestacional? ¿Se necesita un estudio adicional para determinar el diagnóstico en la paciente? A ver, dime. Dime quién. Pues yo considero que sí tiene diabetes gestacional porque, bueno, aproximadamente es entre las 24 a las 28 semanas de gestación. En este caso, pues la paciente, su embarazo es de 27 semanas, además de que menciona pues el aumento de peso y que el feto es grande para la edad gestacional en la que se encuentra la paciente. Aunque pues también me gustaría realizar un estudio de prediabetes, ya que dice que tiene antecedentes de diabetes en madre y en tías maternas. ¿Pero para qué quieres hacer un estudio de prediabetes en la paciente? ¿O a qué te refieres? No te entiendo. Por los antecedentes de diabetes que tiene su madre y de sus tías maternas. Pero la paciente tiene diabetes gestacional, ¿para qué quieres saber si tiene prediabetes? Finalmente la diabetes gestacional es un estado prediabético, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Giovanna. A ver, Giovanna Guzmán. Giovanna, a ver, Giovanna. ¿Esta paciente puede tener diabetes tipo 2 si está embarazada? ¿O es diabetes gestacional y ya nos casamos con el diagnóstico de diabetes gestacional? ¿Puedo participar, doctor? Espérame, que me diga Giovanna y ahorita sigue esto.
No, sí es diabetes, sería diabetes gestacional. Ok, para ti es el. ¿Qué más? A ver, siguiente. Ajá, el siguiente. ¿Quién quería participar, por favor? Bueno, se supone que en la base de la diferenciar entre diabetes gestacional o si tuvo diabetes, o sea, si ya era una paciente diabética antes de que se embarazara, en este caso se maneja que si se diagnostica este tipo de alteraciones en el metabolismo es en el segundo y en el tercer trimestre se maneja como diabetes gestacional y si en el caso si es en el primer trimestre es una marca de que era diabética antes de embarazarse. Así que si consideramos que son 12 por... Sí, en este caso sí, se manejaría que las 27 semanas de gestación se entraría dentro del segundo trimestre. Entonces, ¿para ti te parece que es? Diabetes gestacional. Ok, perfecto. Bueno, vamos a... ¿oyes? Ok. Bueno, vamos a empezar la clase. Este ejercicio es muy importante. Pienso que siempre en la medicina hay que evaluar casos clínicos y aplicar nuestros conocimientos, pues finalmente a los pacientes, ¿no? O sea, alguien puede saber muchísimo de medicina, pero si esto no lo puede aterrizar en sus pacientes y que sus pacientes estén mejor atendidos, tengan una mejor calidad de vida, estén mejor controlados en este caso, pues bueno, no significa nada, ¿no? Entonces, esa es la intención del curso de endocrino de mi parte, de que sus pacientes puedan estar mejor, de que sepan mucho, pero que lo que sepan puedan aplicarlo. Este es un concepto, es un concepto muy interesante que encontré en un artículo de la Cleveland Clinic Journal Medicine, que es una revista, pues que está de gratis, hay que registrarse. Antes no tenía que registrarse y te daba todos los artículos. Les recomiendo mucho que la lean. Y es de la Universidad de la Cleveland Clinic. Entonces, es una buena universidad. Tiene artículos interesantes. Dice, es esencial darse cuenta que la diabetes, como se entiende comúnmente, es decir, el paso de azúcar en la orina, no es una enfermedad en sí misma, es solo un signo de enfermedad. En resumen, hay varios tipos de diabetes y su resultado varía desde una molestia personal moderada hasta una fatalidad invariable. Es interesante el concepto. Bueno, el artículo que establece que la diabetes mellitus la diabetes mellitus se clasifica en 4 grupos y en general, bueno, la mayoría, incluyendo la OMS, acepta esta clasificación. Aquí, que es la diabetes tipo 1, y bueno, quiero hacer notar que, bueno, es 1 arábico, es incorrecto poner 1 romano, y esto es porque a partir de 1997 esto se cambió, y sí, la diabetes se escribía con número 1 romano, y a partir de esta fecha en la cual se inician los nuevos criterios y nueva clasificación de diabetes, el concepto cambia a 1 arábigo, ¿no? Diabetes tipo 1, que esto corresponde al 5 al 10% de todos los tipos de diabetes. Y esto va a una destrucción de las células beta que producen insulina, generalmente es una destrucción autoinmune, y que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Entonces, pues por ende, los pacientes diabéticos tipo 1 son pacientes que dependen de insulina para vivir. La diabetes tipo 2 es la más frecuente. Esta corresponde al 80-90%. Es decir, con estos grupos casi tenemos el 100%, ¿no? Probablemente un 5% se escape por ahí, que corresponde a estos 2 grupos que están acá. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad habitualmente que existe también una deficiencia progresiva en la secreción de insulina por la célula beta asociado a un defecto en la acción de insulina, un mecanismo que se llama resistencia a la acción de la insulina. La diabetes gestacional
es una diabetes diagnosticada en el segundo trimestre del embarazo y que no era claramente una diabetes manifestada antes de la gestación. Es muy importante establecer el diagnóstico entre diabetes gestacional y una diabetes tipo 2 y embarazo, ¿no? Que es el caso clínico precisamente que les comenté y vamos a regresar más al final. Y luego tipos específicos de diabetes, es decir, algunas enfermedades que pueden ocasionar hiperglucemia y que, bueno, tenemos aquí síndromes monogénicos, es decir, alteraciones en un solo gen, como por ejemplo la diabetes neonatal o la diabetes tipo MODY, o bien alteraciones en el páncreas exócrino, por ejemplo, fibrosis quística, pancreatitis o cáncer gástrico, o inducida por medicamentos, ¿no? Por ejemplo, esteroides, medicamentos para VIH, o también la diabetes relacionada con trasplante de órganos, que también es algo que está presentando cada vez más debido pues, a la disponibilidad de los trasplantes renales y demás órganos. Entonces, la diabetes tipo 1 y tipo 1 se clasifica a su vez en tipo 1A y tipo 1B. La gran mayoría corresponde a la 1A, y 1A significa que, bueno, está mediada por anticuerpos. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el diagnóstico, o para confirmar el diagnóstico de este tipo 1A, es importante la demostración de anticuerpos en sangre en el paciente con este tipo de enfermedad. Vamos a ver más adelante qué tipo de anticuerpos. Y en la tipo B, pues bueno, hay es igual prácticamente la presentación. Sin embargo, la diferencia es que no se presentan, o bueno, no se demuestra la presencia de anticuerpos. Y existe una diabetes tipo 1 que probablemente no va, que se llama LADA, que es una diabetes autoinmune latente en el adulto, que es, alguien comentó esto, que podría ser el caso de Juan, en el caso número 2, en el cual habitualmente esta diabetes también es autoinmune, se puede demostrar anticuerpos. Sin embargo, bueno, a diferencia de la tipo 1A, habitualmente es una diabetes que inicia en la vida adulta del paciente. Y entonces, ya les comentaré más tarde algunas características. En la diabetes autoinmune, tipo A o LADA, existen frecuentemente otras enfermedades autoinmunes que apoyan al diagnóstico de la enfermedad, como por ejemplo la presencia de tiroiditis, enfermedad de Graves, enfermedad celíaca, enfermedad de Addison, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia gravis o anemia perniciosa. Entonces, la presencia de estas enfermedades en el paciente con diabetes tipo 1, pues sostiene que podría ser también una enfermedad autoinmune, el tipo de diabetes. ¿Qué tipo de anticuerpos se encuentran presentes en la diabetes tipo 1 autoinmune? Bueno, esos son los anticuerpos que están presentes y bueno, aquí estos son la mayoría de los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico, que es el anticuerpo que probablemente se conoce más y que tiene una sensibilidad muy alta en relación al diagnóstico, al momento del diagnóstico. Es decir, cuando nosotros podemos establecer el diagnóstico de diabetes, está presente hasta el 90% de las veces los anticuerpos o ese tipo de anticuerpos. Y por supuesto tiene una especificidad del 99%. Esto quiere decir que si está ausente, pues bueno, probablemente no sea una diabetes autoinmune. Anticuerpos anti-insulina, que se encuentran en esta proporción, anticuerpos tirosina fosfatasa, anticuerpos con transportador 8S, que están aquí. Entonces, es importante en la diabetes tipo 1 autoinmune demostrar la presencia de anticuerpos para confirmar la enfermedad. Y bueno, ¿cuáles son las características de la diabetes mellitus tipo 1? Bueno, generalmente, bueno, la diabetes tipo 1 tiene algunas características importantes. Por ejemplo, generalmente siempre se presenta en personas menores de 20 años, es autoinmunitaria
¿existe actualmente alguna fase en la cual los pacientes pueden tener una glucosa normal, es decir, presintomática, y puede tener, por supuesto, la presencia de anticuerpos en los pacientes, o se han demostrado la presencia de anticuerpos en los pacientes sin tener una glucosa alta o definitoria de diabetes? Y después, por ejemplo, empieza a elevarse la glucosa, empiezan a elevarse los anticuerpos adicionalmente y empieza a establecerse estadios de elevación de glucosa en rangos probablemente prediabéticos y finalmente la presencia de una enfermedad manifiesta en la cual hay una glucosa elevada o muy elevada, y muchos pacientes con diabetes tipo 1 pueden debutar con cetoacidosis al momento del diagnóstico, ¿no? Este artículo es muy interesante, salió no tiene mucho en una revista de JAMA, y que habla la seroconversión de la presencia de múltiples anticuerpos y riesgo de progresión a diabetes tipo 1 en niños. Bueno, el objetivo de este estudio fue determinar el diagnóstico de diabetes tipo 1 en niños con la presencia de 2 o más anticuerpos y compararla, por ejemplo, con niños que tenían 1 o ningún anticuerpos. Los resultados del artículo, y te voy a explicar algunas gráficas y voy a hacer más grande esto, es que la progresión de diabetes mellitus tipo 1 a 10 años en 585 niños con 2 o más anticuerpos fue del 70%. Y los niños que tenían 1 o ningún anticuerpo fue la progresión de 14.5%. En el caso que tienen un anticuerpo y los que no tienen ningún anticuerpo fue de 0.4%. Esto indica que los niños que tienen anticuerpos de 2 o más tienen más riesgo de presentar diabetes aproximadamente en un tiempo de 10 años. Estas gráficas muestran los resultados en el cual aquí tenemos ¿Sí pueden ver mi cursor? Perdón. Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí pueden ver, por ejemplo, en este momento en el cual los niños son enrolados o, bueno, son ingresados al estudio, ¿no? Y aquí podemos ver todas estas líneas indican a aquellos niños que tienen 2 anticuerpos, aquellos niños que tienen un anticuerpo y aquellos niños que no tienen anticuerpos. Perdón, los niños que no tienen anticuerpos es esta tabla. Los que tienen solo 1 es esta. Los que tienen 2 es los que tienen 3 o más es esta. Este es un seguimiento a 10 años, a 10 años, pero bueno, por supuesto podemos ver la evolución a 20 años, ¿no? En el cual, por ejemplo, los niños que tienen 3 anticuerpos a 10 años, como ya hemos comentado, el 70% tienen diagnóstico de diabetes. Sin embargo, a los 15 y a los 20 años es casi, bueno, es más del 80%. Entonces, en esta tabla muestra la probabilidad o la razón de riesgos de tener 1 o más anticuerpos, ¿no? Aquí en esta parte. Si tienes más anticuerpos, la probabilidad de tener diabetes es de 1.27 más veces. Entre mujeres y hombres, hay alguna poca diferencia. Si es mujeres, parece que hay más progresión. Y la edad de seroconversión a menos o más de 3 años, es decir, entre menos edad tenga, la probabilidad de conversión es más probable, que es casi del 2 veces más veces que presenta la diabetes. Quiere decir que si los niños tienen menos de 3 años y tienen más anticuerpos, la probabilidad de que se pueda convertir de diabetes tipo 1 es más alta que aquellos niños que tienen más de 3 años. La diabetes tipo LADA
la mayoría de los pacientes con la edad inician con medicamentos orales, pero después tienen la necesidad de insulina para controlar la glucosa. Es decir, ese tipo de pacientes generalmente se diagnostica inicialmente con diabetes tipo 2 y son controlados con medicamentos orales. Sin embargo, en algún momento empiezan a descontrolarse y empiezan a tener necesidad de utilización de insulina. Debe ser sospechada en pacientes adultos no obesos o adulto joven que se controlaban con medicamentos orales, sin embargo, después presentan datos en los cuales existen deficiencia de insulina. Se debe determinar anticuerpos para determinar el tipo de diabetes. La diabetes tipo 2 es una diabetes que antes se llamaba no insulino dependiente, o diabetes de inicio de la vida adulta, o diabetes tipo 2 romano. Entonces, todos sus medicamentos, sin embargo, se demostró que los pacientes con diabetes tipo 2 también necesitan insulina, o todos van a necesitar insulina en algún momento de su vida, ¿no? Es decir, porque, parte de la fisiopatología, como vamos a ver más tarde, tiene que ver con la deficiencia de insulina. Es una enfermedad compleja que resulta en la resistencia a la acción de insulina y con defectos también en la secreción, es decir, existe tanto deficiencia como resistencia a la acción. Se presenta habitualmente en personas adultas que frecuentemente al inicio no requieren insulina. Sin embargo, con el tiempo, una vez que los pacientes disminuye la cantidad de célula beta y disminuye la secreción de célula beta, pues los pacientes empiezan a tener necesidad de la insulina. En estos pacientes es más claro determinar estados prediabéticos y los pacientes con alto riesgo tienen alto riesgo de diabetes tipo 2. Criterios de estudio para diabetes y prediabetes en adultos asintomáticos. Entonces, en todos los pacientes que tienen riesgo de diabetes mellitus, pues hay que hacerle algunos estudios y hay que establecer cuáles son los factores de riesgo para este tipo de pacientes. Son adultos con sobrepeso, obesidad, que tienen MCD más de 25 o más de 23, según sean asiático-americano. Entonces, ¿a qué pacientes se debe hacer estudio de diabetes? Aquellos, decimos nuevamente, aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Aquellos que tienen un familiar de primer grado con diabetes, es decir, me refiero al papá, mamá, hijo, hija, abuelo, abuela, ¿no? Aquellos que tienen una raza o etnia con alto riesgo o prevalencia de diabetes, por ejemplo, los afroamericanos, latinos, nativoamericano, asiático, americano, isleño del Pacífico. Aquellos que tienen historia de enfermedad cardiovascular. ¿A qué me refiero aquí? A los pacientes que han tenido un infarto, un evento vascular cerebral de tipo isquémico hemorrágico, una isquemia en miembros pélvicos, aneurisma aórtico, refiere a esos tipos de pacientes. Si han tenido esto, son pacientes que tienen alto riesgo de diabetes. O bien la presencia de hipertensión definida por estas cifras, o pacientes que tengan tratamiento para hipertensión. O bien aquí hay pacientes también que tienen un colesterol HDL bajo o triglicéridos altos. Mujeres que tienen diagnóstico de ovarios poliquísticos, aquellos que sean sedentarios y aquellos que tienen condiciones clínicas asociadas a resistencia a insulina, por ejemplo, la presencia de obesidad o acantosis. Entonces, todos estos grupos de pacientes son aquellos en los cuales se debe hacer de manera intencionada un estudio para evaluar si puede tener prediabetes o diabetes. Doctor, una pregunta. Los antecedentes familiares pueden ser al revés, digámoslo así. Por ejemplo, una de mis hermanas tiene diabetes tipo 1 desde los 12 años. Entonces, digámoslo así, el riesgo puede ir al revés. En lugar de decir, mi papá y mis abuelos lo tuvieron, mi papá podría decir, mi hija lo tiene. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, puede ser hacia abajo o hacia arriba, pero es un familiar de primer grado al final. Ok, gracias. Yo, doctor, por ejemplo, tengo el diagnóstico de prediabetes, pero yo he escuchado que creo que ya no se usa bien ese término. Entonces, porque me detectaron primero resistencia a la insulina, y pues sí, mi índice de masa corporal es de 26. Entonces, también yo, por ejemplo, tendré yo riesgo de
que mis papás o mis hermanos lo tuvieran? Si tienes prediabetes, tú tienes prediabetes y riesgo de diabetes, sí, por supuesto hay que checar tus familiares. La prediabetes, el concepto de prediabetes, sí existe, por supuesto, y está definido por los valores de glucosa en un momento, ¿no? Bueno, esta es una continuación. Entonces, estamos hablando sobre aquellos grupos de pacientes que tienen riesgo de diabetes, ¿no? Entonces, decimos pacientes con sobrepeso y obesidad que tienen alguno de cualquiera de estos criterios, pero también la presencia de prediabetes, su compañero, ¿no? Que tiene prediabetes, es decir, que tienen una hemoglobina glucosilada mayor de 5.7%, bien, una glucosa mayor de 100, pero menor de 126, o una glucosa postcarga mayor de 45, pero menor de 200. El antecedente de diabetes gestacional es importante porque también es factor de riesgo para diabetes tipo 2. Y en todos los pacientes se debe hacer que no tengan, por ejemplo, ninguno de los criterios previos. Bueno, hay que hacer un estudio de escrutinio a partir de los 45 años. Si los resultados son normales, pues la prueba se debe repetir cada 3 años con la consideración de pruebas más frecuentes dependiendo de los resultados iniciales y el estado de riesgo. Entonces, en resumen, lo que quiero comentarles aquí es que, bueno, existen personas con alto riesgo a los cuales se debe estar checando de manera habitual y hacer estudios específicos para diabetes, como los que tienen sobrepeso, obesidad, con alguno de sus factores, aquellos que tienen antecedente de prediabetes, diabetes gestacional, o aquellos que son de 45 años o más, hay que estar haciendo estudios de manera continua. Bueno, estudio de tamizaje prediabetes tipo 2 o prediabetes en niños o adolescentes. Las pruebas deben considerarse en jóvenes que tienen sobrepeso u obesidad, es decir, sobrepeso percentil 85 u obesidad percentil de más de 95. Y que tienen uno o más factores de riesgo adicionales según la fuerza de asociación con la diabetes. Así, por ejemplo, en niños, si tiene historia familiar de que su madre tuvo diabetes o diabetes gestacional, pues el niño tiene riesgo de diabetes, ¿no? Antecedentes familiares también, raza venia, signo de resistencia a insulina, pues bueno, estos niños, aún en edad pues joven, de niños, pues se deben hacer estudios específicos si existe la presencia de estas alteraciones. Esta es una tabla que viene en el artículo y que son es un cuestionario que evalúa el riesgo de pasar diabetes tipo 2. Por supuesto, esto lo pueden aplicar cualquiera de ustedes o lo pueden aplicar ustedes a sus familiares. Y aquí, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué edad tienes? ¿Es usted mujer o hombre? Si es mujer, ¿tuvo alguna vez diabetes gestacional? ¿Tiene familiares que padecen diabetes y así familiares de primer grado? ¿Ha sido diagnosticado con presión alta? ¿Realiza actividad física? ¿Cuál es su categoría de peso según esta situación? Aquí es en libras. Y bueno, si obtuvo 5 puntos o más en el cuestionario, existe un mayor riesgo de que usted tenga diabetes tipo 2. Solo su médico primero si existe diabetes tipo 2 o prediabetes, por lo tanto, bueno, debe hacerse estudios específicos para determinar este tipo. La buena noticia si usted tiene diabetes es que, bueno, se puede controlar de manera adecuada la enfermedad, ¿no? Algunos cambios pequeños pueden hacer la gran diferencia para vivir una vida más larga y saludable. Y ahora hablemos de diabetes gestacional. ¿Qué significa diabetes gestacional? Bueno, diabetes gestacional es algún grado de intolerancia a los carbohidratos que se detectada primeramente en el embarazo. La definición quiere decir que, bueno, que efectivamente pues no es una diabetes tipo 2, es un estado prediabético, ¿no? Y que presenta o que se diagnostica en el embarazo. Esto, por supuesto, debe hacer diferencia
a aquellas mujeres que tienen diabetes antes del embarazo y que se embarazan, o aquellas pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes antes del embarazo. Sin embargo, los criterios diagnósticos son de diabetes mellitus tipo 2. Por supuesto, existen algunas limitaciones en la definición, en la que la mayoría de los casos de diabetes gestacional representan una hiperglucemia preexistente que es detectada en el embarazo. Porque generalmente, bueno, todas las mujeres que se van a embarazar, pues no son llevadas a un estudio específico antes del embarazo, ¿no? Y bueno, importante es que la hiperglucemia lo que confiere el riesgo a corto o a largo plazo a la madre y el feto. Esto es importante porque es imprescindible hacer la diferencia entre diabetes gestacional y diabetes y embarazo, ¿no? O diabetes tipo 2 y embarazo. Porque, bueno, los pacientes con diabetes tipo 2 van a tener más hiperglucemia que la diabetes gestacional, por lo tanto, van a tener mucho más riesgo de complicaciones. Existe una falta de consenso en la detección antes del embarazo o en el primer trimestre para hacer un apropiado diagnóstico del grado de hiperglucemia. Bueno, si una mujer en condiciones ideales antes del embarazo no tiene diabetes por un estudio o por estudios específicos, pues bueno, hay que hacer un estudio en el embarazo. Entonces, realizar un estudio de diabetes o prediabetes antes del embarazo en la primera visita del embarazo es algo muy importante. Si el estudio es negativo, entonces realizar un estudio de diabetes gestacional a la semana 24-28, que es lo que establece la Asociación Americana de Diabetes y la asociación de muchas corrientes ginecológicas. Una paciente con diagnóstico de diabetes gestacional debe realizar un estudio en la semana 4 a 12 después del parto, con una curva de transición a glucosa, porque estas pacientes con diabetes mellitus gestacional pueden tener diabetes mellitus tipo 2. Igualmente, una paciente con diabetes gestacional y su primer estudio negativo, pues el estudio debe realizarse de manera rutinaria cada 3 años. En pacientes con diabetes gestacional y prediabetes deben recibir intervenciones de cambio del estilo de vida y o metformina si la indicación así lo requiere, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Y esto es importante que ustedes se lo sepan. Bueno, los criterios diagnósticos son de dos formas. Una estrategia de un paso, estrategia de 2 pasos. Y en la primera se realiza entre la semana 24 y 28 un estudio de prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, se le da una vaso que tiene 75 gramos de glucosa y se mide la capacidad de la paciente para metabolizar esos valores de glucosa. Así el diagnóstico se establece si alguno de estos factores, de estos valores de glucosa, está alterado. Es decir, se le da, si una glucosa es más de 92 o más de 180 o más de 153, cualquier valor indicaría diabetes gestacional. En la estrategia de 2 pasos se realiza primeramente una prueba con una carga de 75 gramos. Entre la semana 24 y 28, si la glucosa a la hora es más de 130 o 135 o 140, pues bueno, se realiza ya una carga de glucosa de 100 gramos. Y los estudios para esta última prueba pues son estos, 92, 180, 153 y 140. Y estos prácticamente si ustedes ven los mismos, excepto porque se agrega un valor a las 3 horas de 140. Entonces, cualquier valor, o sea, uno o más valores alterados, pues establece el diagnóstico de diabetes gestacional. Aquí me falta una diapositiva. Entonces, como ustedes pueden ver, los valores que están en la diabetes gestacional son valores que son de estados prediabéticos, ¿no? Es decir, no son de diabetes tipo 2 como tal. Si una mujer tiene valores muy altos, es decir, que tuviese una glucosa de 126
o más de 200 a las 2 horas, pues esa paciente tendría una diabetes mellitus tipo 2 preexistente y además embarazo. Y esa es la diferencia entre uno y otro tipo de diabetes. En grupos específicos existen diferentes tipos de diabetes. Por ejemplo, diabetes monogénica. Monogénica quiere decir que existen alteraciones en un solo gen que producen enfermedades específicas, principalmente estos dos tipos, tipo MODY y tipo natal. La tipo MODY, que vamos a dar una clase aparte en la siguiente, hoy es miércoles, el lunes, es una hiperglucemia que se presenta antes de 25 años. La hiperglucemia al inicio es leve por defectos en la secreción de insulina y son trastornos autosómicos dominantes en alteraciones en 13 genes identificados actualmente. El tratamiento de primera elección son sulfonilureas y se sospecha en pacientes con diabetes mellitus atípica, es decir, no es diabetes tipo 2 ni es diabetes tipo 1, pero característicamente existen varios familiares afectados y bueno, prácticamente la característica es que existan 3 generaciones afectadas, es decir, entre los papás, los hijos y los nietos que tengan diabetes de inicio temprano, que tengan habitualmente un peso normal, la transmisión es autosómico dominante y la penetrancia realmente es muy elevada. Y que bueno, tienen diabetes generalmente al inicio bastante controlada con medicamentos como sulfonilureas. Sin embargo, bueno, algunos tipos de diabetes tipo MODY, como vamos a ver más adelante, pues suelen descontrolarse después y en un momento requerir también insulina. Y bueno, estos son algunos tipos de diabetes, algunos genes afectados que bueno, voy a realizar en una clase específica para revisar un poquito más amplio toda esta situación. No quiero tardarme más porque hay muchas cosas que ver. La diabetes tipo neonatal se presenta antes de los 6 meses. Es una diabetes congénita. Esto es muy importante porque, bueno, hay que diferenciar entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo neonatal. Y la diferencia es esta situación: la presentación de la enfermedad en los primeros meses de vida. Y puede ser transitoria o permanente. La diabetes neonatal transitoria es por sobreexpresión de genes en algunos cromosomas son tratados con insulina o medicamentos. Sulfonilureas también puede ser de elección. Y la diabetes neonatal permanente son por mutaciones autosómicas dominantes que codifican a la a las unidades del gen del KIR 6.2 o su unidad SUR1, que estas moléculas están relacionadas con la secreción de insulina y por supuesto con el receptor de sulfonilureas. Entonces, la diabetes tipo neonatal pues habitualmente se presenta al nacimiento, raramente se diagnostica después y los pacientes pues tienen síntomas como tal de deshidratación e hiperglucemia muy importante. Es indispensable el reconocimiento para que los niños puedan tratarse y pues puedan salvarse la vida, ¿no? Si no diagnosticada, pues los niños se mueren. Existen varios genes afectados como los que se encuentran acá y bueno, aquí la presentación de algún tipo de alteraciones congénitas que pueden estar relacionadas también a la hiperglucemia y que bueno, afortunadamente la diabetes neonatal es muy poco frecuente. Yo he visto, bueno, realmente no he visto ningún caso clínico, pero sí me han comentado algún caso en algún momento. Otros tipos de diabetes también están relacionados por medicamentos, ¿no? Glucocorticoides, tiazidas, medicamentos para HIV, antipsicóticos, pueden producir hiperglucemia. La enfermedad periodontal es bien reconocida también que puede estar asociarse con esto. Fibrosis quística, por ejemplo, también está relacionado con diabetes. Y debemos debe realizar un tamizaje anual para fibrosis quística relacionada con diabetes con
estudios específicos, no hemoglobina glucosilada, la mayoría son tratados con insulina, y bueno, debe empezar el estudio escrutino a los 5 años. Y la diabetes post-trasplante, ¿no? Que les comentaba, cada vez es más frecuente la diabetes post-trasplante. Doctor, disculpe interrumpir. Yo soy dentista, entonces, si me permite usted, les podría ayudar el tema de enfermedad periodontal relacionada con pacientes con diabetes. Sí, sería importante. Sí, es interesante el tema, por supuesto. Sí, sí, me parece interesante. Es que es la próxima ocasión, la próxima clase, damos una parte tipo diabetes tipo MODY y la otra tu clase de diabetes periodontal, ¿sale? Gracias, doctor. Sí. La diabetes post-trasplante es una diabetes, ¿sí? Diabetes post-trasplante es un diabetes. Tengo una duda. Ajá. Doctor, perdón que me interrumpa. Sí, ¿Tu nombre? la diabetes Laura. neonatal, me llamo Diana. Sí, Diana. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Perdón. Sí, la diabetes neonatal solamente puede darse a factores genéticos y no tiene nada que ver con la diabetes gestacional. O puede ser por una o por otra cosa, o solamente me enfoco en factores genéticos, en defectos genéticos. Es una diabetes en recién nacidos, ¿de acuerdo? Es una diabetes, como su nombre indica, que se presenta en los primeros meses de vida. Es una diabetes que la fisiopatogenia es un defecto en la secreción de insulina. Y esto es independiente de que la madre haya tenido diabetes en el embarazo, ¿no? Se presentan de manera pues, aleatoria y los niños tienen hiperglucemia al nacimiento. Y alguna puede ser transitoria. Gracias, o alguna puede ser persistente. Y son niños que dependen de insulina para el tratamiento. Sulfonilureas algunos pacientes y otros con insulina. Exacto. El comportamiento después es una diabetes tipo 1, pues se comporta como diabetes tipo 1. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico en diabetes tipo 1 y diabetes gestacional? Diabetes neonatal. ¿Cómo hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes neonatal? Es algo muy importante. La diabetes tipo 1 habitualmente se presenta después de un año de edad. La diabetes gestacional en los primeros meses de vida. Esa es la diferencia, ¿no? Por supuesto, en los dos tipos de diabetes son los niños los que están afectados, ¿de acuerdo? Otras enfermedades en el cuarto grupo de diabetes específicos son las enfermedades endócrinas. Particularmente el Cushing y la acromegalia se presentan con hiperglucemia. Enfermedades del páncreas, como por ejemplo pancreatitis aguda o crónica o cáncer de páncreas. La hemocromatosis, algunas lipodistrofias que pueden estar relacionadas también con la presencia de hiperglucemia. Bueno, ¿qué estudios diagnósticos se deben realizar para establecer diabetes mellitus? Vamos a dar un receso de 5 minutos para que puedan ir al baño o para que podamos ir al baño. Y ahorita continuamos para que estén un poquito más frescos. Necesito que estén bien centrados en esta parte. ¿Sale? Nos quedamos acá. 5 minutos, chavos. En lo que conecto mis cables. Levántense de sus asientos, muévanse, váyanse a despejar un ratito. 5 minutos.
mellitus tipo diabetes mellitus, cual sea. No gestacional, por supuesto. Bueno, se debe hacer una glucosa plasmática de ayuno. En este estudio se requiere un ayuno de 8 horas o más tiempo. Me parece que 10 horas de promedio no puede ser un buen tiempo. Generalmente son estudios muy sencillos, es decir, y barato, en el cual el paciente pues, se duerme y al otro día, después de 10 horas de ayuno, se le hace un estudio de glucosa y se puede detectar casos de diabetes, pero algunos pacientes pueden escaparse al diagnóstico. Se puede hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Doctor, una pregunta. En el estudio de glucosa plasmática en ayunas, lo que usted menciona de que se pueden escapar, ¿será porque algunas personas guardan demasiado ayuno o algo así? Porque la prueba se ha evaluado y tiene una sensibilidad pues no muy buena, ¿no? Entonces, por eso existen muchos estudios para hacer el diagnóstico, porque bueno, lo ideal es hacer pues más de una prueba para establecer el diagnóstico, ¿no? Entonces, porque no todas las pruebas tienen la misma sensibilidad, es decir, la capacidad para diagnosticar o para excluir una diabetes en este caso, ¿no? Por eso es que existen varias pruebas, pues. Entonces, la siguiente es una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Esta prueba es un poco más sensible, puede detectar más casos de diabetes que la misma prueba, es un poquito más costosa y también requiere ayuno de 8 horas. La hemoglobina glucosilada es un estudio también que para establecer diagnóstico, antes únicamente era para seguimiento, para evaluación de control. También es una prueba diagnóstica a partir del 2010, si bien recuerdo, hace muchos años. Sin embargo, bueno, tiene algunas limitaciones en las cuales algunas enfermedades como la presencia de anemia nepranocítica o el mismo embarazo, o deficiencia de la de 6-fosfato deshidrogenasa, la presencia de VIH, hemodiálisis, pérdida y transfusión de sangre reciente, tratamiento con eritropoyetina o bien enfermedad renal crónica, trasplante renal, pues la prueba de hemoglobina glucosilada no es el estudio ideal diagnóstico, ¿no? Esta prueba, la importancia es que no requiere ayuno. Si existe discordancia entre la glucosa plasmática y la hemoglobina glucosilada, puede considerarse interferencia en ensayo por variantes hemoglobina, como una hemoglobinopatía, que también es una limitación, ¿no? Debe utilizar un método apropiado para medir hemoglobina glucosilada y el método HLPC es el indicado. El estudio diagnóstico de elección en pacientes hospitalizados, en los cuales no se puede establecer la presencia de diabetes solamente por una glucosa, porque puede ser una glucosa de estrés, sin embargo, no es un criterio diagnóstico la glucosa con la cual llega el paciente a urgencias, aunque sea una glucosa casual, aunque sea una glucosa más de 200, no se debe considerar diabetes en el paciente si tiene una situación de urgencias. Entonces, estas son las pruebas. Y la otra prueba, pues es una glucosa casual y en la cual se toma una glucosa en cualquier momento del día, no requiere ayuno, y en relación a la presencia de síntomas de glucosa, de diabetes, pues se establece el diagnóstico. Entonces, la pregunta de su compañera de que por qué puede la glucosa plasmática escaparse a algunos diagnósticos, bueno, porque la sensibilidad de la prueba es menos que con otros tipos de pruebas. El que existan muchas pruebas, pues bueno, esto también indica que, bueno, lo ideal es hacer más de una prueba para establecer el diagnóstico en los pacientes. Bueno, voy a pasarme esto.
y voy a ponerles criterios de diabetes. Los criterios de diagnóstico de diabetes es la presencia de una glucosa plasmática de más de 126. Esto es diagnóstico de diabetes. O bien, una glucosa a las 2 horas después de hacer una poscarga de que sea de más de 200. O la presencia de una hemoglobina glucosilada de mayor de 6.5, o si el paciente tiene síntomas clásicos de diabetes con una glucosa mayor de 200, esto establece el diagnóstico de diabetes. Entonces, esto es diabetes mellitus. La situación es ver el siguiente paso, establecer qué tipo de diabetes tiene el paciente. Y de acuerdo a las características clínicas, pues es la medición de anticuerpos. ¿Existen estados prediabéticos? Sí, por supuesto, y esto está en relación con la glucosa. La glucosa entre 100 y 125 es prediabetes, o una glucosa a las 2 horas después de una carga de tolerancia a la glucosa, más bien prueba de tolerancia a la glucosa, que sea un valor entre 140 y 199. O bien una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Estos valores determinan la presencia de estados prediabéticos. Muy bien, y para terminar la clase y dejar tiempo de preguntas, ¿se acuerdan del primer caso clínico de Laura, una mujercita de 18 años, universitaria, que llega a la consulta por un cuadro de diarrea con antecedente de diabetes con tratamiento con insulina basal y que tiene índice de masa corporal normal, que tiene un apego irregular a la dieta, que tiene síntomas de una gastroenteritis más un cuadro de cetoacidosis diabética por estos valores. Y bueno, esta paciente pues tiene diabetes tipo 1, ¿no? Es una mujer que empezó a una edad temprana, con peso normal, y que desde los 15 años, de hecho el diagnóstico, y que tiene un descontrol crónico importante, y que tiene una infección que le ha llevado a una crisis hiperglucémica de tipo cetoacidosis diabética. El caso número 2, pues es un paciente típico de diabetes tipo 2, ¿no? Un hombre de más de 45, con glucosas altas, que tiene obesidad, que tiene acantoceníricas, que tiene antecedentes familiares de diabetes. Es un caso típico de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Juan, este es un caso un poco más complicado, ¿no? Juan, un paciente joven también que empezó a los 24 años con diabetes, que tiene un cuadro de descontrol glucémico porque no ha llevado el tratamiento de manera regular, que tiene una cetoacidosis diabética, cualquiera de ustedes pudiese pensar que tiene diabetes tipo 1, podría ser, por supuesto. Puede ser tipo LADA, por supuesto que debe ser diabetes tipo LADA, o puede ser diabetes de tipo 2 temprano, también puede ser diabetes de temprano. De hecho las posibilidades son las tres. Las tres pueden ser. Sin embargo, bueno, siempre pacientes diabéticos que empiezan a la edad de 30 años o menos son pacientes en los cuales es un reto diagnóstico, en los cuales siempre hay que evaluar muchas cosas para establecer el diagnóstico más apropiado o el tipo de diagnóstico de diabetes más apropiado en los pacientes. Entonces, en este algoritmo, que es la Cleveland Clinical Journal Medicine, establece, o de Diabetes Care, si el paciente tiene diabetes a los 30 años o menos, es tratado con insulina o no tiene tratamiento con insulina. Si el paciente no es tratado con insulina, pues hay que medir péptido C o índice péptido C creatinina para ver si el paciente tiene una diabetes tipo 1. Si la relación péptido C con creatinina es baja, pues indica que la secreción de péptido C pues no se está produciendo habitualmente, entonces esto confirmaría una diabetes tipo 1. Si hay producción de péptido C, si el índice es alto, hay que medir anticuerpos, y si hay presencia de anticuerpos, bueno, esto indica igual una diabetes tipo 1 autoinmune. Si son negativos, hay que hacer estudios genéticos específicos para establecer diabetes tipo MODY. Si estos son
negativos, pues entonces el paciente puede tener una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo LADA a la edad de 20 y 30 años. El último caso de la paciente de Juanita que tiene 26 años, que tiene una semana de 27, justo para hacerle estudios de diabetes gestacional. Sin embargo, la paciente ha aumentado de peso, tiene un feto también grande, y los valores de glucosa pues no son valores de diabetes gestacional, son valores de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Es una glucosa más de 126, y entonces con antecedentes familiares aquí falta la hemoglobina glucosilada, que era de 6.8, que de repente no puedo escribir, pero 6.8, entonces la paciente pues tiene una diabetes mellitus tipo 2 y la paciente está embarazada, entonces para definir uno u otro tipo de diabetes. Entonces, en relación a la conclusión, bueno, la diabetes la clasificación de diabetes, según la ADA, la divide en 4 grupos, en tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y grupos específicos. Hay una clasificación en 5 grupos, que es una diabetes que quieren regreso a las diapositivas, en la cual tipo 1, tipo 2, estacional, diabetes monogénica y diabetes secundaria, pues tampoco es una clasificación que es diferente, prácticamente incluye todos los tipos de diabetes. Existen la clasificación por grupos en relación a las características clínicas del paciente, probablemente sea una clasificación que más adelante va a ser más importante que la misma clasificación de estos grupos, y ahorita les voy a explicar este artículo. Y que la diabetes tipo S es la más frecuente, tiene un inicio paulatino, siempre existen antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo y se diagnostica tardíamente. La diabetes tipo 1 es más grave por su inicio temprano y por la necesidad de utilizar insulina desde el principio de la enfermedad, y que, bueno, por más tiempo de evolución de la enfermedad, también se presentan más temprano complicaciones crónicas. Los criterios diagnósticos son comunes a todos los tipos de diabetes, excepto la diabetes gestacional. Es decir, una persona con diabetes tipo 1 o tipo 2, los valores de glucosa son iguales, ¿no? En estos criterios, en estos cortes de glucosa, se establece el diagnóstico de diabetes. La diferencia en la clasificación, pues es una clasificación clínica, una indicación del médico, ¿no? A veces el paciente puede ser catalogado con un tipo de diabetes y con la evolución puede cambiar a otro tipo. Y esto es algo frecuente, sobre todo con las LADAs o con las cuales se inicia un diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2 y después cambia a tipo autoinmune, ¿no? En mi opinión, se debe realizar estudios de escrutinio frecuentes en personas con alto riesgo para prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2. La diabetes en pacientes jóvenes conlleva un reto diagnóstico y de tratamiento, ¿no? Y esto indica que todos los pacientes que tengan menos de 30 años, pues debemos de hacer hincapié en acercarnos lo más rápido al diagnóstico, pero sobre todo mantener un buen control, porque finalmente si inician temprano, existe más riesgo de tener complicaciones tempranas. Bueno, no les quería comentar este artículo porque pensé que era muy tarde, pero les comento rápidamente. Este artículo es un artículo de Lancet que se había publicado hace un par de años, en el 2018, ya casi 3 años. Y es una propuesta, fue publicado en la revista de Lancet, es una propuesta sobre una nueva clasificación de diabetes basado en las características clínicas y fisiopatológicas de la enfermedad. Y establece la diabetes en 5 grupos. El diabetes tipo 1 incluía a aquellos pacientes que tenían una enfermedad de inicio temprano con IMC bajo, control metabólico deficiente, una gran deficiencia de insulina y presencia de anticuerpos, y que es categorizado como diabetes autoinmune grave.
Estos son los pacientes tipo 1 de la clasificación previa, y que, bueno, por las características, pues bueno, la evolución no es muy buena. En el grupo 2 es la diabetes también con deficiencia grave de insulina, con anticuerpos negativos, pero muy similar a la diabetes tipo 1. También de inicio temprano, IMC bajo, secreción de insulina bajo y mal control glucémico. Esta también la diabetes tipo 1 de no autoinmune. En la otra clasificación, en la tipo 3, existe una diabetes con severa resistencia a insulina. Y con índice de masa corporal alto. En este grupo es la tipo 2 de la clasificación previa de la ADA. Y en el grupo 4 son pacientes que tienen obesidad importante, no tienen mucha resistencia a insulina y fue etiquetado como diabetes leve relacionada con obesidad. Y ese grupo es muy, muy característico, que realmente tiene una buena evolución, ¿no? Y el grupo 5 es una diabetes muy leve relacionada con la edad, en personas mayores de edad, es decir, personas que tienen más de 60 años y que a esa edad se diagnostica diabetes. Y al igual que el grupo 1, habitualmente no tienen tantas alteraciones metabólicas y el control metabólico es muy, muy adecuado. Habitualmente se controlan fácilmente los pacientes. Y bueno, aquí están las diferentes clasificaciones o grupos de acuerdo al tipo de diabetes y la relación de la hemoglobina glucosilada. Podemos ver la diferencia entre los diabetes mellitus tipo del grupo 1, que incluye los diabetes tipo 1, ya sea autoinmune o no autoinmune, con valores de hemoglobina glucosilada mucho más altos en promedio, comparado con los otros grupos, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 5, donde tenemos personas mayores o mayores de edad, ¿no? Mayores de edad, y aquí los grupos de pacientes con mucha obesidad o con un peso relativamente normal, pero con un control mucho menor en relación a hemoglobina glucosilada. En relación a índice de masa corporal, los pacientes tienen más obesidad, por supuesto, en el grupo 3 y 4, en relación a los otros grupos, porque, bueno, aquí característicamente son como tipo 2 en la clasificación previa, y por eso tienen más sobrepeso. En la edad, pues, bueno, la edad es más importante en el grupo 5, una diabetes realmente de muy buena evolución. Dichoso, siempre le digo a los pacientes mayores de edad, dichosos ustedes que se diagnostican con diabetes a más de 65 años, porque habitualmente la evolución es muy buena de estos pacientes, ¿no? Se controlan fácilmente y van a estar bien en general. Y bueno, las edades son menores, por supuesto, en personas con diabetes en los primeros dos grupos. Ese es el promedio de edad. Y esto, bueno, aquí es variable, por supuesto, la edad, ¿no? Depende prácticamente de la presencia de obesidad. El estudio de JOMA es el estudio de JOMA 2B, evalúa la secreción de insulina en los pacientes, y en este tipo de pacientes habitualmente hay una deficiencia importante de insulina comparada con los otros grupos. Y en el JOMA 2-AIR evalúa el estado de resistencia a insulina, y en los grupos 3 y 4 existe más resistencia a insulina comparados con los otros grupos. Y bueno, estas gráficas aquí evalúa el uso de insulina, que es más frecuente en los grupos 1 y 2, comparado con los otros grupos de la enfermedad. Y también el riesgo de complicaciones, por ejemplo, insuficiencia renal, pues es más frecuente en los pacientes que inician diabetes a edad más temprana, comparada con los grupos de edad más tardía. Muy bien, pues con eso quiero terminar la clase de diagnóstico y clasificación. Me interesa si tienen algunas preguntas o algunos comentarios para terminar la clase. Yo sí, doctor, tengo una pregunta. Sí. En el caso que puso el esquema, ¿no?, del diagnóstico en pacientes de menos de 30 años, supongo que tiene que llevar un tiempo, ¿no?, todas ese tipo de pruebas. Así que digamos que por el mientras, ¿con qué se controlaría su glicemia? A ver,
Otra vez, ¿cuál es tu pregunta? O sea, en las pruebas de pacientes que tienen este tipo de pruebas menos de 30 años, o sea, que tienen esa alteración, quiero pensar que lleva cierto tiempo, ¿no? Llevar todas esas pruebas, la medición del péptido C, los anticuerpos, todo eso. Ahora sí que, ¿cuál sería el tratamiento de control en el mientras en el cual se hacen todas esas pruebas? Con lo que puedas controlar al paciente. Por ejemplo, si te acuerdas del caso de Juan. Sí. Juan, por ejemplo, es un paciente que a mí me interconsultaron como una segunda opinión al paciente que estaba internado con cetoacidosis diabética y que no mejoraba la cetoacidosis. Este paciente lo traté en terapia intermedia con insulina durante la crisis y después del egreso lo traté con insulina, ¿no? Pero fíjate que en la evolución de este paciente, lo vi, ahorita no lo he visto, pero ya ha estado, las últimas 3 consultas ha estado perfectamente controlado. Tal control que le he quitado la insulina. Entonces le medí anticuerpos y los anticuerpos eran negativos. Entonces, pues, así que la verdad, si me dijeras qué diagnóstico tiene, la verdad puede ser una diabetes tipo 2 de inicio temprano. Porque lo tengo con metformina, lo tengo con análogo de GLP-1 y con un control excelente sin insulina. Cuando después de la crisis hiperglucemia lo tenía y tuve casi con un año con insulina, en las últimas consultas las he tenido sin insulina. Entonces parece una diabetes tipo 2 de inicio temprano. Entonces la pregunta es, no importa con qué tengas que controlar al paciente y tienes que controlarlo. Y puedes hacer los estudios adicionales, por supuesto. El determinar anticuerpos no va a afectar que tú utilices insulina o no. ¿Me explico? Sí. Gracias. Doctor, yo tengo otra duda. En sí, no entendí muy bien cómo podíamos diferenciar entre una paciente con diabetes gestacional o con diabetes de tipo 2. A mí es un poco confuso. Pues, no es complicado. Una paciente con diabetes tipo 2 tiene glucosas mucho más altas, definitorias de diabetes mellitus no gestacional. Es decir, una persona con diabetes tipo 2 y embarazo tiene una glucosa que es más de 126 en ayunas, que su hemoglobina glucosidad es más de 6.5, o tiene una glucosa a las 2 horas de más de 200. Esa sería la respuesta. O tiene una glucosa casual mayor de 200. Es decir, si yo te regreso al caso clínico que tenemos de Juanita tiene una glucosa de más de 126, que tiene una hemoglobina glucosidad mayor de 6.5, entonces esta paciente no puede tener diabetes gestacional, ¿me explico? Es una persona que tiene diabetes tipo 2. Porque la definición de diabetes gestacional es que la paciente tenga después de una carga de glucosa de 25 gramos mayor de 92, pero menos de 126. Por supuesto, aquí no pongo el 126. Mayor de 180, porque aquí no hay valor para la diabetes tipo 2. Mayor de 153, pero menos de 200. ¿Me explico? Entonces, la diferencia está en el valor de glucosa que tenga la paciente. ¿Me explico? Sí, entonces, por ejemplo, no importa que ya esté en el segundo o tercer trimestre, si los valores son de diabetes 2, pues es diabetes de tipo 2. Exactamente. Lo has dicho correctamente. Ok, gracias. Sí, por ejemplo, esta paciente, pues yo la vi exactamente en esta fecha de embarazo, pero bueno, tiene antecedentes familiares de diabetes muy cercanos. Entonces, esta mujer debía hacerse un estudio de diabetes antes del embarazo. No se lo hizo, como todas las mujeres, ¿no? O como la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces, viene
para que se cheque su glucosa cuando realmente tiene diabetes de antes del embarazo, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Salud. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿No? Yo, doctor. ¿Tú quién eres? Jorge. Jorge, a ver, Jorge, dime. Bueno, sí, ayer que estaba leyendo sobre lo de la diabetes de tipo 1 autoinmune, me surgió una duda sobre que, bueno, dice que a pesar de que existen anticuerpos contra las células beta, la destrucción de estas células realmente está dada por la infiltración de los linfocitos B. Y entonces, bueno, mi duda era que entonces, ¿cuál es el papel de los anticuerpos más allá del diagnóstico en el proceso? Bueno, los anticuerpos es un marcador diagnóstico, efectivamente. Y bueno, la fisiopatología pues tiene que ver con otra cosa diferente, ¿no? Ya veremos en la parte de fisiopatología de diabetes tipo 1, ¿sale? Ok, gracias. Sí. Sí, los anticuerpos solamente son un marcador. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. ¿Tú quién eres? ¿Sí me escucha? Francisco. Francisco, a ver, dime. Sí. Comentaba, ve que al paciente, bueno, ahí el caso clínico que mencionaba Juan, que lo mantuvo con insulina durante un año. ¿Cuándo sabe cuándo retirar el tratamiento? Bueno, ¿cuándo se le retira la insulina? Está haciendo hipoglucemias por la insulina. Entonces, en ese momento dices, oye, pues el paciente no necesita el tratamiento con insulina, tienes que ir bajando, y entonces pues tienes que determinar quitarle el tratamiento. En esa situación, por supuesto, siempre favoreciendo el control del paciente, ¿no? Siempre favoreciendo el control del paciente. Bueno, chavos, quiero que refuercen esta clasificación diagnóstica, que es lo que está adoptado, la revisión de la ADA, y los criterios diagnósticos, porque eso lo vamos a estar viendo a cada momento del curso de diabetes que tenemos ahorita de endocrino, ¿sale? Bueno, nos vemos, faltan 10 para las 11, para que les dé tiempo conectarse a su siguiente clase. Y recuerden a todos, a sus compañeros, que tenemos una tolerancia de 10 minutos, así que siempre trato de enviar el link con tiempo antes de las 9 para que revisen su internet, chequen su computadora y estén conectados sin problemas, ¿sale? Para que después de las 9:10 ya no acepto a nadie más, ¿sale? ¿Sale? Sí. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Tengo un fin de semana. Igualmente, hasta luego.